Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En el mes de la mujer hablaremos de Elena Blavatsky. Conocida por el mundo como cofundadora de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky buscó construir un puente entre el conocimiento de Oriente y Occidente a través de una extensa obra bibliográfica, donde se destacan los 6 tomos de la Doctrina Secreta, Isis sin velo y La voz del silencio. Blavatsky, también conocida por sus iniciales HPV, reveló al mundo occidental la existencia de los maestros de sabiduría o logia blanca, un grupo de seres espirituales elevados y desencarnados que colaboran con el desarrollo evolutivo de la humanidad. En un momento de la historia donde la mediunidad se confundía con espiritualidad, ella quiso demostrar que si bien existe un mundo invisible e inteligente que puede ser percibido y con el que se puede interactuar, el objeto último del hombre es la búsqueda de sí mismo en las profundidades del ser. A lo largo de su vida, siempre predicó que la verdadera búsqueda no es la búsqueda de lo fenomenológico o fantástico, sino el contacto con el maestro interior que reside en el centro del corazón. Nacida en Rusia en 1831, de origen noble y portadora desde su nacimiento de una fuerte personalidad, así como de poderes psíquicos asombrosos, HPV nunca pasó desapercibida. Su vida y el legado de su inmensa obra sigue siendo materia de estudio en la mayoría de los círculos y las escuelas esotéricas de la actualidad. De niña, Elena prefería pasar sus ratos libres cabalgando sola por las montañas o en el batallón de artillería con su padre, que jugando los juegos tradicionales con otros niños. De gran imaginación y sensibilidad, era común verla hablar y jugar con seres astrales que las otras personas no podían ver, o escucharla relatar historias sobre lugares o personas que nunca había conocido o visitado. Interesada por lo oculto desde su juventud, leía todo lo que encontraba sobre el tema. Con 17 años, en una búsqueda de independencia y libertad para el estudio y experimentación de lo esotérico, Elena contrajo matrimonio con el coronel Blavatsky, un hombre 23 años mayor, y al que abandonó en la noche al lomo de caballo 3 meses después de su boda. A partir de ese momento, y apoyada económicamente por su padre, comenzó una serie de viajes, inicialmente por Egipto, Turquía y Grecia, y posteriormente por todos los continentes, que la llevarán por el mundo durante 20 años antes de la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875, y que marcarán un cambio en su destino para siempre, el inicio de un camino del cual ya no tendría retorno. Pero, ¿qué vivió en esos viajes? ¿Y por qué se habla de viajes iniciáticos? El viaje, desde un punto de vista simbólico, no es una mera traslación en el espacio, sino la tirantez de la búsqueda, la necesidad del cambio, que determinan el movimiento y la experiencia. En todas las culturas y tradiciones míticas, los héroes han sido siempre viajeros. Para Carl Jung, el viaje es una imagen de aspiración, de anhelo, de búsqueda nunca saciada del hombre por encontrar su propio origen, su propio centro, por conocer sus padres originales y retornar al paraíso perdido. Según Jung, el viaje puede ser entendido como una búsqueda, pero también como un dejar atrás. Emprender un viaje es buscar algo que se añora, la madre en estado de naturaleza perdida, pero a la vez representa también dejar el hogar, lo seguro y reconfortante de lo conocido. Es huir del hogar materno que nos impide volar libremente. Este sentimiento de ambigüedad y conflicto entre lo conocido y lo desconocido,
entre la estabilidad y la inestabilidad, entre lo viejo y lo nuevo. Es representado en los arcanos mayores del tarot como la figura número 6 de El enamorado. En ella, el héroe o futuro peregrino debe pasar de ser niño o niña a hombre o mujer. Debe elegir madurar en un sentido espiritual, impulsado por la curiosidad o el sentido del deber. Debe emprender el viaje, dejando atrás el mundo exclusivamente profano. Esta concepción simbólica del viaje la encontramos en diversas tradiciones desde los tiempos más remotos, y en el cristianismo ha tomado la forma del peregrino. Por lo tanto, a través de la peregrinación, el hombre viejo muere, entendiendo esta muerte como purificación, como una transformación alquímica gradual que permite dar nacimiento al hombre nuevo, luego de pasar por las sucesivas etapas del nigredo, albedo, rubedo o citrinitas. El hombre nuevo solo emergerá cuando él mismo logre quitarse de encima las miserias o limitaciones inconscientes que le impiden ser lo que verdaderamente es. Se llega así al término de la búsqueda, al corazón de sí mismo, al templo del Grial, a la conquista de la piedra filosofal o, en palabras de Madame Blavatsky, a escuchar la voz del silencio o maestro interior. José Rubio, estudioso de los viajes de Blavatsky, manifiesta que los mismos nunca tuvieron por objeto el mero conocimiento de lugares remotos. En ellos siempre hubo esa idea de búsqueda, ese anhelo de experimentar y comprender lo esotérico y sagrado que la movilizaba. Él mismo cuenta que Blavatsky llegó prácticamente a dar 3 veces la vuelta al mundo a lo largo de su vida, buscando conocer los principales centros de misterios de la historia de la humanidad. HPB relata que con 20 años se encontró por primera vez físicamente con su maestro Moria, miembro de la Fraternidad Blanca, en un parque de Londres. Él mismo le encomendó como misión la creación de un núcleo o fraternidad internacional, idea que fue concretada con la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875, un centro de transmisión de conocimiento o sabiduría divina, oculta y espiritual a todo aquel que así lo quisiera y se esforzara con total entrega para conseguirlo. Para ello debió prepararse, debió experimentar en carne propia el conocimiento de las leyes y fuerzas espirituales y materiales ocultas que controlan el universo. Asimismo, debió adentrarse profundamente en su interior. Blavatsky se embarca entonces para Canadá y más adelante viajó por varias partes de Estados Unidos, México e India. Existe controversia si llegó o no a Sudamérica, aunque para algunos autores habría recorrido territorio del antiguo imperio inca. Rubio entiende a HPB fue elegida por los maestros por sus excepcionales características físicas, psíquicas y espirituales, pero debía prepararse y pulir una serie de aspectos. Si bien Blavatsky nació con poderes psíquicos, estas facultades la podían llegar a dominar, y ella misma cuenta que en ocasiones no era capaz de controlar los movimientos de los objetos, los sonidos que se escuchaban a su alrededor, ni las visiones o apariciones de seres astrales. Es en esos 20 años y a lo largo de sus viajes que ella fue aprendiendo a conocer y a dominar su faceta psíquica. Es en esta etapa y en el marco de una ascesis o entrenamiento que Elena pasó por una profunda transformación interior necesaria para su crecimiento y el cumplimiento de esa misión que le fue encargada. El viaje se transforma entonces en un sendero iniciático. A través de sus recorridos por el mundo físico, ella fue realizando progresivamente un viaje interior, un desplazamiento de la conciencia afuera en el mundo físico en la búsqueda del conocimiento
pero también hacia adentro, en el plano espiritual, en esa búsqueda del autocontrol y autoconocimiento. A través de esos viajes logró conectar lo de arriba y lo de abajo, lo de afuera y lo de adentro. A lo largo de su entrenamiento, HPV trabaja los 4 aspectos, planos o elementos en sí misma y en el mundo, como son la tierra en su aspecto físico, el agua en su aspecto de vitalidad o pránico, el aire en el plano emocional y el fuego haciendo alusión al aspecto o plano mental para finalmente vincularlos todos en uno solo, haciendo alusión al aspecto espiritual o quinta esencia. Tal vez podamos ver en la historia de HPV la representación simbólica del viaje heroico o monomito del héroe del que hablaba Joseph Campbell. En el mismo podemos identificar 6 etapas. En la primera, el héroe recibe inicialmente una llamada. En el caso de Blavatsky, desde su infancia y juventud se sintió fuertemente inclinada a la búsqueda del oculto y sagrado, pero llega un momento en que se lanza a la aventura. Segunda etapa, la llegada del maestro o guía. Esto podemos verlo en el encuentro que se produce en el plano físico con el maestro Moria, el cual le propone como desafío la creación de lo que sería en 1875 la Sociedad Teosófica. Tercero, posteriormente se inicia una etapa de entrenamiento disciplinado, pruebas, desafíos externos y espirituales que la llevarán al límite de sus fuerzas y posibilidades. Cuarta etapa, el logro de la iniciación o la conquista del grial como representación de la victoria final o estado de conciencia ampliada. Y finalmente, la última, el camino de regreso, como una mujer nueva, una maestra de 2 mundos, donde el mundo mágico y el profano se terminan vinculando, transformándose en uno solo. En resumen, vemos entonces al viaje como una forma de transitar el sendero iniciático, espiritual o místico. La peregrinación como un proceso alquímico de purificación, una manera metafórica de referirnos a un proceso de desplazamiento de la conciencia de un punto de inicio a un punto de llegada de carácter más elevado y consciente. En este proceso no necesariamente deberemos realizar siempre grandes y largos viajes físicos o territoriales como lo hizo HPV, ni nos encontraremos con misteriosos gurús, pero debemos sí estar dispuestos con entrega y decisión, con un corazón limpio y una mente clara, a ser unos nobles caminantes, a ser profundos estudiantes e investigadores de nosotros mismos, transitando el sendero de la vida que nos toque, hasta donde éste nos lleve, de la manera más armónica posible y junto a los compañeros de viaje que él mismo nos proponga. Elena Blavatsky fue una exploradora de 2 mundos, de otros planos o mundos sutiles. Una mujer que dedicó su vida a la búsqueda del conocimiento con el fin de transmitirlo a otros. Su legado no es fácil de estudiar y entender, pero sin duda vale la pena el intento. Desde aquí, nuestro más profundo y sincero agradecimiento a su esfuerzo, entrega y su vocación de servicio hacia la humanidad. Of the wandering wings